Existe una energía que está en todas partes y nos baña. Es el antiquísimo concepto del chi de los chinos, el prana de los yogis de la India, el kundalini de los lamas, el Quinán de la civilización maya, el maná de las islas Hawái, que ahora son reivindicados. La pseudociencia no es algo nuevo y siempre fue relegada. Lo comprobamos cada día en este canal, y en ocasiones, muy pocas por cierto, algunas de sus teorías y descubrimientos al fin son confirmadas y aceptadas, pero la mayoría hasta hoy todavía son cuestionadas. Investigadores y científicos de todos los tiempos han hecho mención de la existencia de una energía sutil y misteriosa. Los sanadores y médiums lo saben, la sienten y la utilizan. Pero no es una energía psíquica, es decir, que no se trata de una característica del cerebro, aunque podemos hacer un uso más sofisticado de ella a través de los canales neuroquímicos. Es considerada hoy como el tipo de energía putativa, es decir, de aquellas que incluyen las terapias de campo, como la curación espiritual o la sanación psíquica, entre otros. Esta energía vital de todos los tiempos fue denominada energía orgónica, su descubridor, Wilhelm Reich. Dos gobiernos, el hitleriano y el estadounidense, quemaron sus libros y destruyeron sus creaciones. Pionero en la revolución sexual y precursor de los movimientos ecologistas y de la psiquiatría biosocial, desarrolló ingeniosos inventos para hacer llover, curar enfermedades o acabar con los negativos efectos de la energía nuclear. Condenado por divulgar sus conocimientos, moriría en prisión en 1957. Hoy conoceremos su historia. El Orgón y Wilhelm Reich, herejes de la ciencia. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. El orgón es un concepto espiritual pseudocientífico descrito como una energía esotérica, como una hipotética fuerza vital universal. Originalmente propuesto en los años 30 por Wilhelm Reich y desarrollado más tarde por su estudiante Charles Keely, tras la muerte de Reich en 1957, el orgón fue concebido como el principio antientrópico del universo, un sustrato creativo subyacente a todo en la naturaleza, comparable al magnetismo animal de Mesmer, a la fuerza ódica de Karl Reichenbach o el Elan vital de Henry Bergson. El orgón era visto como una sustancia omnipresente, sin masa, similar al éter luminífero, pero más cercanamente asociado a la energía que con la materia inerte. Presuntamente, este podía acumularse para crear organización en cualquier escala, desde las más pequeñas unidades microscópicas, llamadas biones en la teoría orgónica, hasta en estructuras microscópicas como organismos vivientes, nubes o incluso galaxias. Reich argumentaba que los déficits o construcciones en el orgón corporal eran la raíz de muchas enfermedades, de la misma forma en que los déficits o constricciones de la libido podrían producir neurosis en la teoría freudiana. Reich fundó el Instituto del Orgón en 1942 para investigar sobre la energía orgónica después de emigrar a Estados Unidos en 1939 y lo utilizó para publicar literatura y distribuir material relacionado con el tema durante más de una década. Reich diseñó acumuladores de orgón especiales, dispositivos que ostensiblemente recolectan y almacenan energía orgónica del ambiente para mejorar la salud general o incluso para controlar el clima. Eventualmente, la FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, obtuvo una orden federal que prohibía la distribución interestatal de materiales relacionados con el orgón, debido a considerar que tanto Reich como sus asociados estaban haciendo afirmaciones falsas y engañosas, y más tarde, esto llevó al encarcelamiento de Reich y la destrucción de todos sus materiales relacionados con el orgón en el instituto después de que Reich violara la orden judicial finalmente. Reich rescindió la afirmación de que los acumuladores podrían proporcionar potencia orgástica, pero no fue suficiente para detener la acción judicial. El Centro Nacional para la Salud Complementaria e Integral de Estados Unidos actualmente cataloga al orgón como un tipo de energía putativa similar al maná o al ki. Después de la muerte de Reich, la investigación sobre el concepto del orgón pasó a manos de algunos de sus estudiantes, como Keely, y más tarde a una nueva generación de científicos en Alemania, interesados en descubrir una base empírica para la hipótesis del orgón. Los primeros resultados positivos fueron presuntamente provistos por Stefan Muschenich en 1989.
Paracelso describió la existencia de una sustancia sutil. Los alquimistas del Spiritus Mundis. Blondot habló de los rayos N, Fermat de la fuerza X, Gurvix de los rayos mitogenéticos. Los investigadores rusos lo llamaron energía bioplasmática. Tarusov en 1960 habló de los procesos energéticos plasmáticos. Adamenko aduce que la energía observada por las fotografías Kirlian es una forma de plasma, el cuarto estado de la materia. William Reich denominó a esa energía vital de todos los tiempos energía orgónica. Con su equipo de colaboradores tanto en Europa como en Estados Unidos, consiguieron aproximarse a su conocimiento científico, descubrieron algunas de sus características, de sus leyes, así como medios y herramientas científicas para restablecer la armonía en los cuerpos enfermos de la gente y para armonizar la degenerada energía de nuestra atmósfera. Fue pionero de la revolución sexual, precursor de los movimientos ecologistas con sus advertencias sobre la tendencia a la desertización de la Tierra y de los efectos nefastos e irreversibles del uso de la energía nuclear para el ecosistema, de las terapias energéticas y psicocorporales en Occidente y hasta en una pedagogía de la vida intrauterina, el parto y los primeros meses. Fue un hombre con un espíritu renacentista en un momento social inquisitorial. Primero fue la Alemania de Hitler, luego la norteamericana de McCarthy y sus casas de brujas. Reich fue tildado de loco, despreciado por los psiquiatras y los científicos en general, instrumentalizado por la prensa en ese momento sexofóbico por sus técnicas con el cuerpo. No fue para él un buen momento histórico el que le tocó vivir. William Reich nace el 24 de marzo de 1897 en Dobrzynica, Galicia, una región que acabaría siendo polaca. Era de origen judío. Su madre se suicidó cuando William tenía 14 años, al conocer su padre la relación de aquella con uno de sus profesores. Poco tiempo después, moría también el padre, afectado por el suceso. Participa en la Primera Guerra Mundial como oficial del ejército austríaco. Después de la guerra, estudia Derecho y Medicina, en la que obtiene la licenciatura a los 24 años. Más tarde escogería la especialidad de Neuropsiquiatría y Neurología. En 1930 marcha a Berlín, donde sus ideas políticas de índole marxista no cuajan con las del resto de analistas de Viena. Incluso ve a la militancia política como algo indigno de un analista. Continúa sus escritos psicopolíticos en los que desarrolla su teoría del carácter. Publica libros como La irrupción de la moral sexual, donde analiza la obra de Malinowski, La lucha sexual de los jóvenes y psicologías de masas del fascismo, este último ya en Dinamarca, donde se intenta instalar en 1934 después de ser buscado por los nazis. Por un artículo sobre el movimiento nudista no se le concede la prórroga de residencia y marcha a Suecia. Allí funda la revista Psicología Política y Economía Sexual y ese mismo año, en 1934, es expulsado tanto por el Partido Comunista como por la Sociedad Psicoanalítica Internacional, recibiendo el apoyo del grupo noruego, del cual formaba parte Ola Raknes, que posteriormente sería colaborador suyo hasta la muerte de Reich, y maestro analista del neuropsiquiatra italiano Federico Navarro, fundador de la Escuela Europea de Ergonomía. Es a partir de esta expulsión cuando entre los analistas se comienza una campaña de desprestigio y se hace correr el rumor de que Reich está desequilibrado mentalmente. Aunque estos rumores se producen solo entre un sector de la sociedad psicoanalítica, va tomando cuerpo a partir de sus experimentos sobre bioelectricidad en Noruega, en el laboratorio de la Universidad de Psicología de Oslo. En esta ciudad escribe libros tan importantes para la sexología como El orgasmo como descarga electrofisiológica y la función eléctrica de la sexualidad y la angustia. Fueron años en los que esta investigación sobre la energía sexual le lleva a realizar experimentos de biogénesis, siendo nombrado miembro de la Sociedad Internacional de Plasmología en 1936, por su descubrimiento de los biones o vesículas de energía vital. La publicación de los biones con Roger Dutheil, profesor de la Sorbona y reconocido científico europeo, aumenta los rumores de locura. Así quedaba patente su desprestigio y podía caer en el vacío toda la labor de reformador sexual y social de esos años. Desarrolla también las bases de la vegetoterapia caracteroanalítica, que posteriormente se denominará organoterapia. Ya no solo se contempla la palabra en la relación terapéutica entre psicólogo y paciente, sino todo el cuerpo de la persona, su dinámica emocional y su funcionamiento neurovegetativo. Esto era la culminación de su teoría inicial sobre la función del orgasmo que desarrolla junto a su análisis biopsicosocial de las relaciones humanas. Se casó con Annie Pink en 1901, con la que tuvo 2 hijos, Eva y Lore.
En 1934 se va a vivir con Lisa Lindenberg, a la que conoció en Berlín en una manifestación, bailarina y profesora de danza. En 1939 conoce a Liz Ollendorf, con la que viviría hasta 1954 y con la que tuvo un hijo, Peter. En 1939 acepta la invitación de T. Wolfe, prestigioso psiquiátrica especializado en medicina psicosomática, a marchar a Nueva York en calidad de profesor de análisis. Embarca 2 meses antes de que los nazis invadan Escandinavia. Separado de Europa, sus escritos y sus avances científicos caen en el olvido debido a la contienda bélica y la crisis posterior a la Segunda Guerra Mundial. Solo algunos colaboradores y alumnos suyos seguirán en contacto con él, como Alexander Neal y Ola Ragnes. Sin ganas de seguir cambiando de residencia, a pesar de ser requerido por el FBI por sus antecedentes políticos y de estar ya controlado, desde su entrada en América se instala en Wrangell, en el estado de Maine, y organiza allí su laboratorio y centro de actividades que denominará Orgonon. Poco a poco, el lugar se convierte en una pequeña comunidad científica que se ve truncada por los procesos judiciales de la administración estadounidense contra Reich y su equipo por no tener patente de venta del acumulador de orgón, lo cual le llevará a la prisión y a la experiencia traumática de ver todos sus libros incinerados y sus aparatos destruidos, tal como le había sucedido ya en Alemania con los nazis. En ese tiempo, desarrolla la prueba hemática T para prevenir y diagnosticar los procesos cancerosos y biopáticos, y crea instrumentos para poder reducir la enfermedad y el sufrimiento como son el acumulador de energía orgónica y el Doorbooster, usados en clínica, e incluso diseñó el Cloudbuster para influir en los fenómenos atmosféricos como provocar la lluvia en el desierto. Pero quizás, junto a la investigación sobre los niños del futuro, el experimento que más impactó al movimiento reichiano fue el Oranur, cuyo objetivo era destruir o anular los efectos mortíferos de la energía nuclear por medio de la energía orgónica, escribiría Reich. Es el experimento Oranur donde se asienta toda mi existencia científica y personal. Se introdujo una pequeña cantidad de radium en el acumulador de orgón y se produjo un efecto devastador para la zona circundante. La atmósfera se irradió de una energía nociva que Reich denominó Diddle Orgon Energy, DOR. Los animales murieron, excepto los ratones que estaban dentro del acumulador de orgón, y los colaboradores de Reich y el propio Reich sufrieron secuelas físicas y psíquicas durante años. Este experimento supuso para los organismos oficiales americanos que estaban al corriente un misterio peligroso. Era algo que no controlaban. Se supone que tanto este experimento como el motor de orgón que Reich desarrolló y cuyos planos fueron robados de su mesa, así como el acumulador y otros aspectos de la energía orgónica, han sido estudiados por las potencias internacionales. No seamos tan inocentes como para pensar que todo es una invención, cuando es fácil tener resultados experimentales, ni pensar que los gobiernos no lo han tomado en consideración. Es, repito, un terreno muy delicado, donde pueden estar inmersos muchos intereses desconocidos. Hay que tener en cuenta que en aquella época todo lo que tuviera que ver con la energía atómica era secreto de Estado, y Reich denunció el hecho de que se estaban produciendo explosiones atómicas en diversas partes del planeta. Era una persona incontrolable en un momento de Guerra Fría y de necesidad de control paranoico. A partir de ese momento, desde 1951, tanto el FBI como otros organismos oficiales no dejaron de seguirle la pista. En 1954 recibe una circular de justicia contra él y su equipo, acusados de especular fraudulentamente con la inexistente energía orgónica, y a partir de aquí todo se complica. Reich no se presenta al tribunal, se le ordena juicio por desacato y agravante por venta sin patente de los acumuladores, cuando en realidad los dejaba gratuitamente para los pacientes de forma experimental. En 1956, tanto el Orgonon como en Nueva York, por orden judicial, se incineran sus libros y se destruye todo el material científico. Muchos manuscritos inéditos de Reich desaparecen. Su hija Eva logra salvar algunos importantes microfilmándolos. Es condenado a 2 años de prisión junto a su colaborador Michael Sieber, el cual, al salir de prisión a los pocos meses, aparentemente se suicida. El 12 de marzo de 1957 entra en la cárcel. Había manifestado que si lo encerraban en prisión se moría. Los forenses lo consideraron totalmente cuerdo, sano y capaz. A la espera de ser liberado el 5 de noviembre de ese año, muere 2 días antes de un paro cardíaco. Fue enterrado, según sus instrucciones, en Orgonon, sin ceremonia religiosa, donde hoy se encuentra el Museo de Wilhelm Reich. Su cuerpo fue ubicado en el lugar donde mejor se observan las montañas y los lagos de Orgonon. Su equipo de colaboradores más cercanos sufrió personalmente todo este proceso porque también se tomaron represalias indirectas contra los orgonomistas, siendo algunos de ellos expulsados de sus centros de trabajo e impidiéndose cualquier tipo de publicación al respecto. La primera revista orgonómica aparece de nuevo en 1968.
Durante esos años, los movimientos revolucionarios recuperan parte de su obra, sobre todo sus escritos sociopolíticos, siguiendo su tesis de que no hay revolución social sin revolución sexual, entendiendo por sexualidad las relaciones efectivas, comunicacionales, personales, etc. Hay quien se refiere a Reich por sus escritos pseudo-marxistas, otros por sus textos psicoanalíticos, los esoteristas por sus escritos sobre Dios y el diablo. Reich decía en una ocasión que cuando la persona haya recuperado su capacidad de goce de sexualidad, no habrá que hablar de ella. Reich habló mucho de la sexualidad. No siempre se le entendió. Unos lo consideraban un machista, otros un sexofóbico, otros un perverso. Simplemente reivindicó la función de la sexualidad, no como relación coital, sino como la fusión con el otro, de abandono casi sublime en un acto de amor, que me recuerda la visión de la sexualidad de ciertas filosofías orientales. Pero antes es necesario el cambio radical de las relaciones humanas. Parece sencillo, paso a paso, pero es complejo en su totalidad estructural. ¿Quién quiere ir reuniendo las piezas del rompecabezas? Según Reich, el orgón es la energía cósmica que forma parte de toda materia viviente. Es tal vez uno de los casos más representativos de ciencia marginal que, al igual que otros, fue protagonizada por el psiquiatra austríaco. Toda una promesa en el campo del psicoanálisis. Discípulo de Freud, fue una eminencia en su tiempo, uno de los grandes pensadores europeos que denunció el auge nazi-fascista y que por lo mismo fue perseguido. De ideología radical, postuló la síntesis del marxismo y el psicoanálisis, interpretando el materialismo dialéctico desde lo más profundo de la psique humana, dando lugar a la corriente que se vino a llamar freudomarxismo. Wilhelm Reich tuvo un final desolador. Moriría de un ataque al corazón en la Penitenciaría Federal de Lewisburg, Pensilvania, donde estaba ingresado por el efecto que produjo su descubrimiento del orgón. Muchos siguen negando y burlándose de lo descubierto por Reich, pero lo concreto es que, al igual que otros relegados de la ciencia, han demostrado que en nuestro mundo existen energías y fuerzas que no comprendemos, y que en nuestra ajetreada vida de simples humanos que somos, solo unos pocos se atreven a más. El resto, incrédulos y críticos, se arreglan con lo mundano de sus miserias. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta y comparte.